En este video te explico todo lo que tenés que saber de función cuadrática. Vamos con este primer ejemplo. Dice f de x igual a menos 2x cuadrado menos 4x más 6. Tenemos una función completa, tiene tres términos. En el primero aparece a, en este caso vale menos 2. En el segundo término, en el lineal, b vale menos 4 y en el último c vale 6. Es un trinomio cuadrado no perfecto. A menos 2. Eso significa que las ramas van hacia abajo. Porque si A es menor que 0, tengo que saber que las ramas sí o sí van hacia abajo. Y que va a tener dos raíces. Ahora la cuestión. Para encontrar las raíces, voy a usar la fórmula general y voy a decir f de x es igual a 0. Por lo tanto, voy a usar la fórmula de Bhaskara, por ejemplo. Esta sería una de las herramientas. Entonces la fórmula dice menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Voy a reemplazar teniendo presente los signos. Entonces voy a decir que x1 es igual a menos, este menos es de la fórmula y el otro menos es del número. Menos menos 4 más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por menos 2, que es lo que vale a, por c. En este caso 6. Todo dentro de la raíz, todo sobre 2 por a. 2 por menos 2. Hago los cálculos correspondientes. Menos por menos es más, o sea 4 más menos. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por menos 2 es más 8 por 6, 48. Sobre menos 4. Entonces me va a quedar 4 más menos la raíz de 64. Porque suma 16 más 48. Entonces 64 sobre menos 4. Ya estamos en condiciones de separar. Por un lado escribo 4 más 8, que es la raíz de 64, sobre menos 4. Y por otro lado, 4 menos 8 sobre menos 4. Acá me da 12 menos 4. Eso es igual a menos 3. Y acá tengo menos 4 sobre 4. Eso es igual a 1 positivo. Quiere decir que las raíces son menos 3 y 1, y lo voy a escribir en forma factorizada, teniendo en cuenta que a vale menos 2, menos 2 por x, menos menos 3, o sea, más 3, por x menos 1. Quiere decir, acá lo tengo escrito en forma polinómica, y acá lo tengo escrito en forma factorizada. Cuando encuentro las raíces estoy en condiciones de escribirlo en forma factorizada. No me tengo que olvidar de a. Bien, cuando lo tengo escrito en forma polinómica, ya sé el punto C, o sea, la intersección de la curva con el eje vertical. Las raíces son la intersección de la curva, o sea, de la parábola, con el eje horizontal, con el eje X. Una es X menos 3 y la otra es X igual a 1. Fíjate, de cada una puedo tomar información importante para graficarlo. Bien. Ahora lo que voy a hacer, necesito hacer, es calcular el vértice. Voy a volver a copiar la función polinómica. Dijimos que esta es la forma polinómica. La otra que habíamos escrito es la forma factorizada. Una vez que yo encuentre el vértice, lo que voy a poder hacer es escribir la forma canónica. Bien, la fórmula general es f de x igual a a por x menos x vértice elevado al cuadrado más y vértice. Quiero calcular x vértice. Voy a usar la formulita menos b sobre 2 por a. En este caso voy a decir y vértice es igual a menos 2 por x vértice al cuadrado menos 4 por x vértice más c. En este caso 6. Bien, x vértice
Como b vale menos 4, entonces voy a decir menos 4 sobre 2 por menos 2. Hago los cálculos, me va a quedar 4 sobre menos 4 es igual a menos 1. Ahí tengo X vértice. Bien, ahora vamos con Y vértice. Dijimos que vamos a tomar la fórmula y en lugar de X vamos a usar X vértice. Reemplazo por menos 1 en todos los lugares que tenía X. Hago los cálculos, menos 2, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 es más 4, más 6. Menos 2 más 10, el resultado final es 8. Quiere decir que mi vértice va a ser menos 1 para X y 8 para Y. Listo, ya tengo esta información. Ya que estoy, lo voy a escribir en forma canónica. Entonces me va a quedar que f de x es igual a menos 2 por x menos x vértice, en este caso sería menos 1 al cuadrado más 8. Aplico regla de los signos, me va a quedar igual a menos 2 por menos 1 por menos 1 es más 1. De esta forma me quedó escrita la forma canónica. Bien, ahora vamos a representar gráficamente. Mientras escribo el título, repasemos. Ya tengo las raíces, ya tengo la ordenada, ya tengo el vértice. Con eso ya tengo suficiente como para graficarla muy claramente. Voy a preparar el plano. Fíjate, acá tengo las raíces, tengo el vértice y por acá tengo la ordenada. La ordenada es el numerito C, el que te dice dónde corta con el eje vertical. Bien, prepara un plano, poner una buena escala. No hace falta que pongamos todos los números, pero sí tenemos que dejar claro cuánto significa para cada uno. Empezamos, las raíces dicen menos 3 y 1. Esas se marcan sobre el eje horizontal. Por acá tengo el vértice, donde está el C, es la intersección con el eje vertical, vale 6. Y el vértice dijimos que era menos 1, 8. Acá está. Menos 1. Ahí tengo los puntos más importantes. Tengo el eje de simetría, que es igual a X vértice. Entonces voy a trazar mi eje vertical. Lo voy a poner con una línea punteada, porque es una referencia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasa de un lado del eje vertical también va a pasar del otro lado, porque es como un espejo. Y acá puede aparecer el término de punto simétrico. Fíjate, acá tengo un punto simétrico que está a la misma distancia que C. Voy a calcular otro punto simétrico. Puedes hacer con la tabla, hacer algún cálculo para tener alguna referencia más. A veces no hace falta, pero en este caso, para que no te quede tan puntiaguda, podemos hacer algún cálculo. ¿Está? Vamos a calcular qué pasa cuando X vale 1/2, por ejemplo. Yo voy a escribir la fórmula general polinómica, pero vos puedes usar cualquiera. La canónica o la factorizada también sirve. La fórmula decía menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. En lugar de escribir la x, voy a escribir el valor por el que quiero reemplazar. En este caso dije 1/2. Entonces f de 1/2 es igual a menos 2 por 1/2 elevado al cuadrado menos 4 por 1/2 más 6. F de x, perdón, f de 1/2 es igual a menos 2 por 1/4 por menos 4 por sobre 2 es 2, porque simplifico, más 6. Entonces f de 1/2 es igual 1/2 porque simplifico
En este caso me queda más 4 y menos 1/2 más 4 es 7/2. Entonces finalmente f de 1/2 me quedó igual a 7/2. Lo voy a ubicar en el plano. Entonces dije 1/2. Medio 7/2. Acá tengo 6/2, 7/2. Entonces se alcanza a ver. A la misma distancia, para el otro lado del eje, tengo el punto simétrico. ¿Se alcanza a ver? Lo hice muy chiquitito. Bien, para ver el punto extremo y no me quede tan puntiagudo, vamos a calcular, por ejemplo, f de menos 1/2. Hago lo mismo, reemplazo. F de menos 1/2 es igual a menos 2 por 1/4, más 2 más 6. Entonces me queda menos 1/2 más 8. Eso es lo mismo que decir menos 15/2. Ubico el punto. Acá tengo 6, 7/2. Ahí. ¿Se alcanza a ver? 15/2. Bien. Ahora lo que voy a hacer es unir todos los puntos. Primero hacerlo tranquila o tranquilo. Y acá tengo mi parábola. Y lo que es obligatorio es escribir la fórmula de la parábola que graficaste. Bien, de esa forma la tenemos representada. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el dominio. El dominio es qué valor puede tomar la x sin que pierda sentido la función. En este caso no hay ninguna restricción, por lo tanto decimos todos los reales. Y en cuanto a la imagen, desde menos infinito se mide en forma vertical hasta el punto máximo, cuando i vale 8. Entonces la imagen es desde menos infinito hasta 8. También podemos hablar del crecimiento. Vamos a decir que la función crece. Fíjate, en esta rama va creciendo. ¿Desde dónde crece? Desde menos infinito hasta el eje de simetría. En este caso el eje de simetría es menos 1. Porque en ese punto cambia la curvatura y empieza a bajar. Por lo tanto voy a decir que la función decrece desde que x vale menos 1 hasta más infinito. Bien, el vértice para nosotros va a ser nuestro punto máximo, porque las ramas van hacia abajo. En este caso sería menos 1, punto y coma, 8. Vértice o punto máximo. ¿Está? Ahora podemos hablar de positividad, negatividad y conjunto de ceros. Arrancamos por ahí. Son las raíces. En este caso dijimos que es menos 3, punto y coma, 1. El conjunto tiene dos elementos. El conjunto de negatividad, toda esta parte que está debajo del eje X. Entonces va a ser desde menos infinito hasta menos 3. Unido desde 1 hasta más infinito. Insisto, es negativo porque está en la parte de abajo del eje horizontal. Y lo que está en la parte de arriba del eje X, fíjate que va a ser desde que X vale menos 3 hasta que X vale 1. Ahora vamos a hablar del discriminante. Este cálculo lo vas a hacer para saber si la función tiene o no tiene raíces. O sea, si corta o no corta el eje X. Lo que no quiere decir que no se pueda calcular, lo que no quiere decir es que no se pueda graficar. Por ejemplo, si el discriminante es mayor que 0, va a tener dos raíces distintas. Si el discriminante es menor que 0, no va a tener raíces. O sea, no va a cortar el eje de las X. Y si el discriminante bien, ten en cuenta que se grafica igual. Fíjate, lo que quiere decir que si es menor que 0, tenés una parábola que está por encima del eje, como esta, o bien está por debajo del eje. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas podría ser
Quiere decir que no corta el eje X, pero se puede graficar tranquilamente. ¿Está? Y si A es igual que 0, quiere decir que va a tener solo un valor, solo una raíz. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, fíjate, en un plano cualquiera, depende si A es positivo o si es negativa, la vamos a tener colgada. Si A es negativa, la parábola va a colgar. Si A es positiva, la parábola va a estar apoyada. ¿Está? En este caso es A negativa. En este A es positiva. Y así, cualquiera de estas alternativas. Entonces puede tener dos raíces, ninguna o una. ¿Está? Si tiene dos raíces, es como el ejemplo de recién. Va a atravesar dos veces el eje X. Por ejemplo, en este caso. Y si A es negativa, queda como este ejemplo. ¿Ves? Bien, tengamos en cuenta qué es el discriminante. ¿Dónde lo vamos a calcular? ¿Viste la fórmula de Bhaskara? Lo que está dentro de la raíz. El argumento. Ese es nuestro discriminante. Entonces era B al cuadrado menos 4 por A por C. Quiere decir que te conviene calcular en principio menos B al cuadrado menos 4 por A por C y ahí determinar si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0 para saber con antelación si tiene o no tiene raíces. No siempre vamos a usar la fórmula de Bhaskara. No siempre es lo más rápido y conveniente. Por ahí se acostumbran a trabajar como Bhaskara como la única herramienta, pero depende de si sabes manejar o no los casos de factoreo. Fíjate lo que te muestro ahora. Si tengo f de x igual a ax cuadrado más bx más c, en este caso tengo un trinomio cuadrado, podría ser no perfecto. En este caso sí me sirve la fórmula de Bhaskara. Bien, en el caso de que tenga una función cuadrática, por ejemplo ax más bx, con c igual a 0, acá podría usar, por ejemplo, factor común, sin necesidad de hacer Bhaskara, es mucho más rápido. Entonces, si aplico, me va a quedar que f de x es igual, en este caso, bueno, el ejemplo concreto, 2x cuadrado más 4x, por ejemplo, saco el 2x como factor común, primer término me queda x y en el segundo me queda 2. Entonces, de acá tendría las dos raíces. Una de ellas vale 0 y la otra vale menos 2. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la que vale 0 es b. Por ejemplo, x cuadrado menos 4, una de las x vale 2 y la otra vale menos 2. Porque acá apliqué diferencia de cuadrados. Por lo tanto me va a quedar x menos 2 por x más 2. Fíjate que es súper sencillo. En este caso dije que apliqué diferencia de cuadrados. Bueno, en la descripción te voy a dejar una lista de reproducción donde están los 6 casos de factoreo. Fíjate, cuando c vale 0 me conviene usar factor común. No siempre es posible, pero es una posibilidad. Y si la que vale 0 es b, posiblemente pueda usar una diferencia de cuadrados. Bien, espero que te sirva, que me sigas, que aprendas, que estudies. Acuérdate, te dejo en la descripción una lista de reproducción con los casos de factoreo. Practícalo. Y en la lista de reproducción también te dejo algún ejemplo para que puedas hacer solita o solito y practicar. Nos vemos en el próximo video.